Gobiernos radicales. ¿Qué logró la nueva ley electoral de 1917? La nueva ley electoral de 1917 en Argentina, bajo los gobiernos radicales, logró introducir importantes reformas democráticas. Entre sus logros destacados están: sufragio universal masculino, voto secreto, representación proporcional, incorporación de minorías. En conjunto, estas reformas ayudaron a fortalecer la democracia en Argentina al hacerla más inclusiva, transparente y representativa de la voluntad popular. ¿Cómo Irigoyen a la presidencia? Hipólito Yrigoyen llegó a la presidencia de Argentina en 2 ocasiones durante lo que se conoce como la etapa de los gobiernos radicales. Primera presidencia 1916 a 1922. Yrigoyen fue elegido presidente por primera vez en las elecciones de 1916. Esto marcó un hito significativo, ya que fue la primera vez que un presidente electo democráticamente asumió el cargo en Argentina sin intervención militar desde la década de 1860. Durante su primer mandato, Yrigoyen implementó importantes reformas políticas y sociales, incluida la mencionada ley electoral de 1917. ¿Qué problema laborales tuvo Yrigoyen durante su mandato? Durante el mandato de Yrigoyen, hubo varios problemas laborales significativos que marcaron su presidencia. Conflictos laborales y huelgas. Crisis económica y desempleo. Conflicto rural y movimiento obrero. Estos problemas laborales y económicos fueron desafíos significativos para Yrigoyen y su administración, que intentaron implementar políticas para mitigar las tensiones sociales y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Explicar la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. ¿Cuál es el conflicto? La Semana Trágica y la Patagonia Rebelde son 2 episodios históricos significativos en la historia argentina, marcados por intensos conflictos laborales y sociales. 1. Semana Trágica 1919. Durante la presidencia de Yrigoyen, en enero de 1919, estalló un conflicto conocido como la Semana Trágica en Buenos Aires. Este conflicto tuvo lugar principalmente en la fábrica metalúrgica Vasena, donde los trabajadores estaban en huelga debido a demandas laborales insatisfechas. Segunda presidencia 1928 a 1930, después de un periodo en el que Marcelo Yrigoyen fue nuevamente elegido presidente en las elecciones de 1928. Durante su segundo mandato enfrentó desafíos económicos y sociales, incluyendo tensiones laborales y conflictos internos en su propio partido. Nazismo. ¿Qué consecuencias dejó el Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles, firmado en 1919 al finalizar la Primera Guerra Mundial, tuvo varias consecuencias que se consideran factores importantes que contribuyeron al surgimiento del nazismo en Alemania. Humillación nacional. Reparaciones económicas. Territorios perdidos. Desarme militar. Descontento social y político. ¿Cómo aparece Adolfo Hitler en la política? Adolf Hitler apareció en la política alemana después de la Primera Guerra Mundial, durante un periodo de profunda crisis social, económica y política en Alemania. Aquí te explico cómo se dio su ascenso y la aparición del nazismo. 3. ¿Quiénes conformaban el partido nazi? El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, conocido comúnmente como el Partido Nazi, estaba conformado por una variedad de personas que compartían ideologías nacionalistas extremas, antisemitas y racistas. 4. ¿Qué sucede en el golpe de Estado de Múnich? El golpe de Estado de Múnich, también conocido como el Putsch de Múnich, ocurrió en noviembre de 1923.
Hitler y el NSDAP intentaron tomar el poder en Baviera mediante una acción violenta contra el gobierno regional. Sin embargo, el golpe fracasó en poco tiempo. Hitler fue arrestado y condenado por traición. Características de la propaganda nazi y su influencia en los jóvenes. La propaganda nazi fue una herramienta crucial utilizada por el régimen para moldear la opinión pública y manipular las emociones de la población alemana. Algunas características de la propaganda nazi incluyen